Muy buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Pérez Merchant, director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Desde el año 2018 tenemos este encargo. Les voy a comentar muy brevemente la historia de este archivo judicial. Fue abierto a funciones en el año de 1914. Ha tenido 5 sedes. Esta es la última sede en esta fábrica textil Teja. Es un edificio ya con algunos años, pero nos ha sido muy útil. Desde el año 2004 nos encontramos aquí en esta posición. Nosotros, este trabajo que hemos estado realizando coincide con el tema de la propia Ley General de Archivos. Es quien nos rige los lineamientos en materia de archivística, la guía natural para todos aquellos que manejamos los archivos. Bien, tuvimos un problema derivado del sismo del año 2017, donde hubo caída de repositorios que le llamamos estantería metálica. En esta se encontraban nuestros documentos, ¿no? Muchos de ellos estuvieron aplastados literalmente. Toda la estantería, como ustedes la pueden apreciar aquí, fue retirada, la que ya no funcionó. De hecho, toda aquella que se cayó fue retirada. Hizo un esfuerzo Poder Judicial, ya al frente del magistrado Héctor Sánchez, para poder hacer la reparación de todos los daños que ha habido. Es un trabajo titánico, sin embargo, ha venido haciendo paulatinamente y por ciertas etapas con mucho éxito. El siniestro nos abarcó cerca del 70% del archivo judicial aquí en Puebla. Tenemos una sede en San Pedro Cholula, que también el 50% de la bodega fue tirada, ¿no? por el sismo. Son daños netamente estructurales y de material que se resguardan los propios expedientes. En este archivo judicial en global tenemos 23,000 metros lineales. Es una cantidad bastante grande de documentos que datan de muchos años. Tenemos un acervo histórico muy importante que ha sido clasificado ya por gente especialista, historiadores de la UAP, que es el Fondo Real de Cholula. Consta de 300 cajas tipo AG12, ¿no? Aquellos que conocen de archivística sabrán de qué estoy hablando, y tenemos digitalizado el 50% de este acervo, ya trabajado con la norma que exige para poder consultarlo, ¿no? Es un acervo muy importante porque es el más completo de Latinoamérica. Quiero comentarles este dato. Es bastante importante este Fondo Real de Cholula. Data el documento más antiquísimo, es de 1588 hasta la actualidad. Los especialistas de la UAP nos han dicho que es el más completo hasta el momento que han identificado en Latinoamérica. Bien, los daños que ocasionó este sismo, sí hay daños estructurales. En todo el Poder Judicial, dentro de todas las áreas jurisdiccionales, tenemos una producción de documentos muy constante. No obstante que la propia Ley General de Archivos establece ya procesos de digitalización que ya se están aplicando y estamos reduciendo en mucho la producción de papel. Sin embargo, todo lo que ya se generó anterior a esta ley es muy considerable. La cantidad de documentos que hemos tenido aquí en este archivo de concentración. Tenemos mucho por recolectar en los archivos de trámite que paulatinamente estamos haciendo las transferencias a este propio y seguimos en crecimiento. Sin embargo, estamos haciendo ya los procedimientos para poder llegar al tema de la depuración. Sin embargo, nuevamente vuelvo a repetirlo, es muy cuidadoso el tema al ser unos asuntos judiciales de cualquier índole, penal, civil, familiar dentro de la materia civil, y que sí es complicado tomar las decisiones, pero que hay normas que nos rigen para poder tomar esa decisión de una depuración.
¿Qué problemática me encontré cuando el archivo judicial estaba en esas condiciones derivado del sismo, ¿no? Bueno, pues no había préstamo de documentos para que las personas o los interesados pudieran consultar sus asuntos. Teníamos que tener mucho cuidado para poder retirar de lo que se podía rescatar. Teníamos que estar apuntalando para que no hubiera algún riesgo de mis compañeros. Afortunadamente, derivado de ese sismo, nadie resultó lesionado, solo fueron daños materiales que en realidad pues ya están subsanados, ¿no? Poco a poco lo estamos haciendo. Nuestros espacios han sido ya ocupados en su mayoría. Estos espacios para resguardar documentos ya está pues ocupado todo en realidad. Nosotros seguimos haciendo la labor de ordenamiento y clasificación de todos los documentos que nos llegan para poder tener el control y prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que ese es el punto más importante. Las acciones que hemos hecho aquí en materia de logística es reducir en tiempos de recolección, es decir, tanto el servicio de devolver documentos que solicitan los órganos jurisdiccionales o administrativos que tenemos en nuestro haber de este archivo de concentración, hemos reducido el tiempo considerablemente, una respuesta en una semana, cuando anteriormente era un poco más. También hemos apoyado mucho a todas las áreas jurisdiccionales en hacer la recolección de sus documentos que ya tienen las condiciones para poder estar en este archivo de concentración. Se ha habilitado otro espacio en tema de clasificación y también se han hecho considerables aportaciones del propio esfuerzo del Poder Judicial para adquirir equipo que nos ayuda a hacer este trabajo mejor y reducir siempre en tiempos para mejorar la premisa principal del presidente de este tribunal, que es la atención al público que sea pronta y expedita y sobre todo que no encuentren ningún problema, una traba en el servicio que particularmente prestamos en el archivo judicial. En materia de previsión de riesgos, nosotros estamos ya considerando rehabilitar nuevamente, porque vuelvo a insistir mucho, hago mucho hincapié en el tema del sismo, ya que el sismo pues vino a dañar muchas cosas, aparte de los repositorios, dañó sistemas contra incendios, ya los estamos recuperando, se ha ido haciendo la previsión también de espacios nuevos, porque bueno, pues el archivo sigue creciendo, ¿no? Son documentos que día a día se van generando. Vuelvo a insistir, a pesar de que ya está la digitalización, bueno, ya tenemos algo que se hizo previo a que haya salido el tema de la digitalización, prácticamente es nuevo, y todo lo que estamos trabajando, que ya son documentos que salieron con antelación, bueno, pues tenemos que darle el debido orden y cuidado sobre todo, ¿no? Porque son documentos judiciales que tenemos que resguardar con mucha seguridad. Nuestra situación actual. Estamos aplicando la Ley General de Archivos. Esta propia ley tiene normativas que no son nuevas, pero han tenido adecuaciones que han mejorado o mejorarán, para decirlo en mejor expresión, la atención que nosotros daremos al público. Desde la ubicación de un documento, ¿no? Saber si el documento lo tenemos en nuestro haber o está en el archivo de trámite, es decir, en los juzgados, y el ciudadano en cuanto llega se lleva una respuesta inmediata. Y si hay duda, nosotros estamos en constante comunicación con el ciudadano, solicitamos algún medio de contacto para informarle la posición de sus documentos, de su propio expediente. Estamos haciendo también el cuadro general de clasificación archivística, es una de las herramientas principales que prevé esta propia Ley General de Archivos. Está el Poder Judicial en esa reingeniería de este cuadro general de clasificación, dado que es el más importante archivísticamente hablando, porque de él derivan el cuadro simple y es el catálogo de disposición documental, te lo iba a decir que es el CADIDO, que así se conoce, y de esto ya nos genera el ciclo del documento, desde que es creado hasta su, por llamarlo así, destrucción, ¿no? No obstante, antes hay un trabajo muy previo que es
considerar los valores primarios de un documento y los valores secundarios también que tenemos que considerar para poder tomar una decisión de el destino de cualquier documento o expediente. El proyecto que tenemos en nosotros que estamos haciendo es tener un área lúdica, es decir, el magistrado presidente está muy interesado en que el Poder Judicial tenga dentro del propio archivo judicial la gente la opción de venir a conocer estos documentos. Estamos hablando del Fondo Real de Cholula y así como este fondo tenemos muchos documentos también que son de Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán y algunas áreas jurisdiccionales que son muy importantes que tenemos que destacar. Tepeaca, que conocemos que fue el primer municipio completo en toda Latinoamérica que se fundó y hay documentación muy importante de Tepeaca. Hay compañeros, los llamo compañeros que son historiadores, que son relatores de toda esta historia y que conocen bien todo el fundamento que se generó cuando estos ayuntamientos fueron creados. Nosotros tenemos parte de ese acervo que lo conservamos bien, tiene un especial cuidado también ese tipo de documentos por la condición de los años que ya llevan, son más de 200 años que tenemos documentos y considero que tienen muy buena conservación, la gran mayoría han sido rescatados bien, dado el cuidado que mis compañeros que me antecedieron han venido haciendo con muy buen trabajo y muy buen empeño, conservar estos documentos porque saben que es la historia, jurídicamente hablando, en materia legal, de toda la vida de los involucrados de Puebla. También tenemos el resguardo de documentos que surgieron en tema de la revolución y post-revolución, que es muy importante también que la gente conozca. Entonces, por eso insisto, hacer un área específica para que el propio presidente conozca que vamos a hacer un museo para que el propio ciudadano pueda entrar y todos aquellos que quieran conocer los documentos que tenemos a resguardo en tema histórico. Sin menoscabo, mencionar que hay una ley de protección de datos personales y de transparencia que nos limita también poner en riesgo algunos datos sensibles de personas y de asuntos que pueden tener alguna consecuencia. Por lo tanto, no podemos abrirlos totalmente al público, pero la gran mayoría que tenemos es documentación que ya podemos ver y que puede ser expuesta al público. Entonces, ese es uno de los proyectos principales que tenemos, es abrir esta parte del museo y que la gente pueda consultarlo libremente. Habrá también dentro de esta área que se pretende hacer una exposición de fotografías. No es una exposición fotográfica, habrá dinámicas, habrá algunas que serán permanentes, otras que irán cambiando de manera aleatoria para que vayan conociendo qué es lo que hay en este archivo histórico del Poder Judicial. Y bueno, pues es por el momento lo que tengo que decirles, ¿no? Es una labor que estamos haciendo muy importante, es una responsabilidad muy bonita porque conoces la historia jurídica de grandes asuntos y grandes temas que se trataron, sobre todo en la época de la Revolución, que Puebla es su bastión principal de este hecho histórico. Les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.